No se trata de querer, se trata de necesitar. La historia de Artur. Artur siempre fue un soñador. De niño, sentado en la acera de su pequeña comunidad, miraba al cielo y decía: algún día, cambiaré la vida de mi familia. Haré que mi madre se sienta orgullosa. Estas palabras se repetían con tanta frecuencia que se convirtieron en parte de su ser. Sus amigos se reían, algunos le creían, pero en el fondo, todos sabían: hablar es fácil. Artur deseaba tanto, pero desear no basta. Pasaba horas imaginando una vida mejor, pero dedicaba poco tiempo a construir el camino para alcanzarla. Soñar era más fácil que actuar. Trabajaba en trabajos esporádicos, estudiaba cuando podía y siempre decía: el futuro será diferente. Sin embargo, cuando llegaba el momento de abrir el libro, se distraía. Cuando se presentaba una oportunidad difícil, se daba por vencido antes siquiera de intentarlo. Lo cierto es que Artur vivía más en el mundo del algún día que en el del ahora. Pero la vida no nos pregunta si estamos listos. Simplemente sucede. Un día, su madre enfermó. No era un simple resfriado. Era algo serio, que requería medicamentos caros y cuidados constantes. Artur recuerda con claridad la mirada frágil de su madre, intentando sonreír para no preocuparlo. Era como si el suelo se hubiera desvanecido. Desde ese momento, el sueño dejó de ser un deseo lejano. Se convirtió en una necesidad brutal. Se dio cuenta de que ya no podía permitirse el lujo de querer. No se trataba de esperar la motivación ni de contar historias sobre el futuro. Ahora, se trataba de necesitar. Necesitaba dinero para medicinas. Necesitaba disciplina para estudiar y conseguir una mejor oportunidad. Necesitaba ser fuerte, incluso cuando su cuerpo clamaba por descanso. Y fue en esta llamada de atención que Artur comprendió algo que cambiaría su vida. No se trata de querer, se trata de necesitar. Cuando simplemente quería, ponía excusas. Estoy cansado, no es el momento, algún día se solucionará. Pero cuando empezó a necesitar, esas frases desaparecieron. Querer es negociable, necesitar no lo es. Esa noche, Artur se prometió a sí mismo que haría lo que fuera necesario. Lloró, sintió miedo, pero algo en su interior despertó. Por primera vez, no perseguía un sueño abstracto. Estaba compitiendo por la supervivencia de quien más amaba. Y es precisamente en ese momento que la mayoría de las personas se transforman. No es cuando desean algo, sino cuando lo necesitan. La diferencia es enorme. Cuando lo deseas, esperas el momento adecuado. Cuando lo necesitas, lo creas. Cuando lo deseas, descansas a mitad de camino. Cuando lo necesitas, sigues adelante hasta que caes. Y cuando caes, te levantas. Artur descubrió una fuerza que nunca imaginó poseer. De repente, madrugar dejó de ser una carga. Trabajar más horas no era un castigo. Estudiar hasta tarde no era un sacrificio. Todo esto se convirtió en una obligación, pero una obligación que aceptaba con orgullo, porque la vida de su madre dependía de ello. En ese momento, comprendió: los sueños más fuertes no nacen del deseo, sino de la necesidad. Ese fue el punto de inflexión. El niño que antes solo hablaba del futuro comenzó a construirlo. Y cada paso que daba no lo impulsaba el deseo, sino la urgencia. La diferencia entre querer y necesitar. Hay una línea invisible que separa a quienes solo desean de quienes realmente necesitan. Y esta línea marca la diferencia en los resultados de la vida. Cuando deseas, el esfuerzo es opcional. Lo haces cuando tienes ganas, estudias cuando tienes tiempo, trabajas cuando te inspiras. Desear se basa en la comodidad. Es como decir: sería genial que sucediera. Es frágil, porque cualquier obstáculo es suficiente para detenerte. Pero cuando necesitas, la situación cambia. No hay lugar para la pereza, no hay opción de rendirse. La necesidad crea urgencia, y la urgencia crea acción. Cuando necesitas, no esperas la motivación, porque entiendes que tu vida, o la vida de alguien a quien amas, depende de ello. Artur experimentó esta diferencia en primera persona. Cuando solo deseaba, se distraía, procrastinaba y ponía excusas. Pero el día que su madre lo necesitó, su mentalidad cambió. No se despertó temprano porque quería. Se despertó porque ya no podía dormir. No estudió porque fuera bonito tener un diploma.
Estudió porque ya no podía dormir. Yo estudié porque cada página representaba una oportunidad para cambiar la realidad. Es simple. El deseo nace del deseo. La necesidad nace de la supervivencia. Y cuando actúas por la supervivencia, tu fuerza se multiplica. ¿Cuántas veces has deseado algo y te has rendido a mitad de camino? Ahora, piensa. Si tu vida dependiera de ello, ¿te habrías detenido? Claro que no. Porque cuando necesitas algo, no escatimas esfuerzos, no buscas atajos, no te quejas del dolor. Esa es la lección. Quien lo quiere, lo sueña. Quien lo necesita, lo hace. Capítulo 3. El poder del propósito. Arthur se dio cuenta de que cuando su sueño se convirtió en una necesidad, nació en él algo más grande, el propósito. Y el propósito es mucho más poderoso que el simple deseo. Antes, estudiaba solo para aprobar el año. Luego, empezó a estudiar para que su madre pudiera conseguir la medicina que necesitaba. Antes, trabajaba para ganar dinero fácil. Luego, trabajó para construir una vida digna. Este cambio de intención convirtió cada acción en combustible. El propósito da sentido al sacrificio. Madrugar ya no era un castigo, era una misión. Dormir tarde ya no era sufrimiento, era un compromiso. Todo esfuerzo dejó de ser una carga porque estaba conectado a algo más grande que él mismo. Mucha gente se da por vencida porque basa su camino únicamente en el deseo de tener éxito, ganar dinero o ser reconocido. Pero estos deseos no sostienen a nadie por mucho tiempo. Cuando surgen dificultades, y siempre surgen, el deseo pierde fuerza. El propósito, sin embargo, te impulsa a seguir adelante. Arthur lo entendió claramente. No se trataba solo de él. Su propósito era su madre, su familia, su historia. No podía fallar. Y esta certeza lo hizo más disciplinado que cualquier motivación momentánea. El propósito es lo que convierte el esfuerzo en pasión. Es lo que te impulsa a seguir adelante incluso cuando duele. Es lo que te da el coraje para enfrentar lo imposible. Por eso, cuando descubras por qué estás luchando, tendrás la energía para lograr lo que antes parecía imposible. Querer es débil, el propósito es inquebrantable. Disciplina que transforma. Al principio, Arthur veía a la disciplina como un enemigo. Para él, madrugar era un sacrificio, estudiar durante horas era un castigo y trabajar duro parecía demasiado. Pero cuando surgió la necesidad, todo cambió. Descubrió que la disciplina no es una prisión, es liberación. Cada mañana que madrugaba dejó de ser un fastidio para convertirse en una victoria. Cada noche de insomnio estudiando no era una carga, sino una inversión. La rutina que antes parecía sofocante ahora era un camino para salvar a sus seres queridos. El gran punto de inflexión llegó cuando Arthur se dio cuenta de que la motivación es voluble, pero la disciplina es constante. La motivación depende del estado de ánimo, el clima y la fuerza de voluntad. La disciplina, en cambio, no pregunta cómo te sientes, exige acción. Y eso fue lo que lo sostuvo. Hubo días cansados, otros en que el miedo lo azotaba, pero la disciplina lo mantuvo a flote. Comprendió que quienes la necesitan no esperan a estar motivados, simplemente lo hacen. Este cambio transformó su identidad. Arthur pasó de ser alguien que soñaba a alguien que construía. La disciplina lo moldeó silenciosamente, ladrillo a ladrillo, hábito a hábito. Mucha gente rehúye la disciplina porque la ve como una carga. Pero en realidad, es la disciplina la que otorga libertad. La libertad de elegir, de perseverar, de triunfar. Arthur descubrió que el éxito no pertenece a los más talentosos, sino a los más disciplinados. Porque el talento abre puertas, pero es la disciplina la que las mantiene abiertas. Al final, ya no necesitaba fuerza para seguir adelante. La disciplina se había convertido en parte de él. Y eso es lo que transforma. Cuando la disciplina deja de ser esfuerzo y se convierte en identidad. Capítulo 5. Resiliencia en el dolor. El camino de Arthur no fue ni recto ni fácil. Hubo días en que todo parecía salir mal. Los exámenes eran difíciles, el dinero no alcanzaba y el cansancio aumentaba. Suspendió varias veces, consideró rendirse y lloró en secreto para no preocupar a su madre. Pero cada vez que caía, algo dentro de él lo levantaba, la necesidad.
No tenía opción. El dolor no era una señal para detenerse, era una señal para seguir adelante. Comprendió que quienes lo necesitan no se rinden ante el fracaso, lo usan como combustible. La resiliencia nació precisamente en los momentos más difíciles. Cuando llegó el rechazo, aprendió. Cuando la puerta se cerró, buscó otra. Cuando la vida pareció aplastarlo, respiró hondo y dio otro paso. El dolor se convirtió en su maestro. Le mostró que cada tropiezo era parte del proceso, que no hay crecimiento sin cicatrices, y que la diferencia entre quienes triunfan y quienes se rinden no es la ausencia de dolor, sino la forma en que lo afrontan. Arthur comenzó a ver cada dificultad como un entrenamiento. Si la vida era dura, era porque se estaba fortaleciendo. La resiliencia le enseñó a ver más allá del sufrimiento momentáneo y a ver el futuro que estaba construyendo. Muchos se detienen porque confunden el dolor con el final. Pero Arthur descubrió que el dolor es solo el comienzo de una nueva versión de sí mismo. Y fue así, cayendo y levantándose, tropezando y persistiendo, que creció. Porque la resiliencia no se trata de no sentir dolor, se trata de no dejar que el dolor decida por ti. Al final, se dio cuenta. El dolor no era un enemigo, era un aliado. Fue el dolor lo que lo forjó para la victoria. La victoria de los necesitados. Después de tantas noches sin dormir, tantas lágrimas ocultas y tantos no recibidos, Arthur finalmente comenzó a cosechar los frutos de su camino. Lo que antes parecía imposible comenzó a suceder poco a poco. Primero, pudo pagar la medicina de su madre. Luego, consiguió una mejor oportunidad laboral. Más tarde, ingresó a la universidad. Cada victoria era un recordatorio. La disciplina, el propósito y la resiliencia habían dado sus frutos. Pero la verdadera victoria no residía solo en los logros materiales. Estaba en la transformación interna. El joven que antes vivía de sueños vagos se convirtió en alguien capaz de acción, perseverancia y éxito. Ya no necesitaba decir, algún día, voy a cambiar la vida de mi familia. Él ya estaba cambiando. La victoria de Arthur demostró una simple verdad. Cuando necesitas algo, no paras hasta conseguirlo. No porque sea fácil, sino porque no hay alternativa. La necesidad lo obligó a superar límites, a crecer más allá de sus propias excusas y a descubrir fortalezas que nunca imaginó tener. Lo que comenzó como dolor se convirtió en combustible. Lo que parecía una derrota se convirtió en un trampolín. Y, al final, lo que nació de la necesidad se convirtió en una victoria. Arthur miró a su madre, ahora sonriente, y comprendió, el esfuerzo valió la pena. Todo lo que pasó fue parte del proceso que lo llevó al éxito. La victoria no fue solo suya, sino de todos los que creyeron en ella. Una victoria que nació de la necesidad, creció en la disciplina y floreció en la resiliencia. Y por eso puede decir con convicción, no se trata de querer, se trata de necesitar. Porque cuando necesitas, te vuelves imparable.